Le damos la bienvenida pues entonces al tema de geopolítica. No sabemos bien qué es geopolítica en este momento, pero pues hay cosas que vamos a ir aclarando en el camino. Esto es con el análisis, digo, con el fin de analizar, de darle un poquito de luces a lo que se viene, que quién sabe qué es, y que es a nivel mundial, ¿no? Que no solamente Colombia está en cuarentena, y eso, digamos que eso sí es la primera vez que se ve en el mundo, que uniformemente, que todo el mundo literal entra en estado de cuarentena. Son 170 países de los cuales 159 tienen casos de infectados. Pero sin antes tampoco decirles que este es un reportaje imposible, que lo que estamos haciendo es una misión imposible, que no les va a proporcionar ninguna respuesta, pero que de pronto pues sí nos da unos elementos, ¿sí? Como unas preguntas que vamos a pensar. Entonces, ay, ¿pueden escuchar esto? ¿Me confirman si escuchan? ¿No? Bueno. No lo sabemos Escuchan. porque este es el primero de una serie de informes que no resolverá nada ni llegará a ninguna conclusión. Porque sin tener claro el tema que en un principio queríamos tratar, estamos sin duda ante un reportaje imposible de Santiago Moure para la tele letal. ¿Correcto? Entonces eso es para que no nos quede ninguna duda de que esto es un análisis imposible, sí recomendado su merced, de que esto es un análisis imposible y que en vez de decirles a ustedes la respuesta específica de dónde viene el virus o qué es lo que planean los países con el virus, porque la geopolítica tiene que ver con el control del mundo, darles unas luces sobre qué es lo que puede estar pasando y qué es lo que ha pasado en la historia. Sí, la tele letal es una chimba. XD. Entonces, nada, Johnny, el profe Johnny está por ahí y él continúa como con estas reflexiones, estos apuntes acerca del coronavirus. Ah, hola, ¿me escuchan ahí? Esta vaina está, pero... Sí, sí, se están escuchando, listo, alto y claro. Entonces, como nos decía Marce, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es geopolítica, ¿no? Ya la palabra nos da, digamos, una idea de qué significa geopolítica. Son dos términos que vienen de raíces griegas. El primero es geo, que significa algo así como lugar, espacio, ¿sí? Y el otro es política, que pues hace relación a cómo se organizan las sociedades humanas. Entonces, básicamente lo que hace la política como disciplina es observar cómo se comportan los países. Bueno, esa es una buena pregunta si geo no es tierra. No, resulta que la palabra geo luego se asocia con tierra porque es que los griegos no sabían que, o sea, ellos no nombraban al planeta como planeta Tierra. Si me hago entender, ellos llamaban a su espacio como espacio. Entonces, geo para ellos no era el planeta entero, sino era su espacio. Luego ya después empieza a cambiar, digamos, ese concepto de geo. Entonces, geopolítica básicamente es observar cómo los países con ciertos intereses eh, interactúan con otros países en relación de sus recursos o su territorio, ¿sí? Entonces, siempre han habido conflictos en la historia de la humanidad, siempre, desde la antigüedad. Inclusive hay ciertos filósofos que consideran que la guerra es la que le da avance o le da evolución a la raza humana. Entonces siempre han habido conflictos. Muchos de esos conflictos, aunque no todos los conflictos son geopolíticos, muchos tienen que ver con estos intereses que hay entre los recursos de un país y otro. Entonces podríamos ver el conflicto de los griegos contra los persas, ¿sí? Entonces era un espacio, un conflicto que tenían unos intereses, dos bandos o dos estados que tenían intereses en ciertas regiones o en ciertos puntos, digamos, de interés. Los acadios versus los sumerios, bueno, todos los conflictos que podemos ver en la historia hacen relación a eso.
que un espacio cobra interés por sus recursos o por su territorio. Inclusive mucho después, que ahorita vamos a ver la línea del tiempo, también hay países que cobran importancia por su mano de obra o por su economía. Bueno, entonces, como les decía, al inicio, digamos, de la historia, geopolítica se ve como unos conflictos que se dan en un lugar determinado, ¿sí? Pero que no afectan a todo el mundo, o en la historia de la antigüedad no afectan a todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, la guerra que pudieron tener los acadios y los sumerios aquí en Latinoamérica no tuvo ningún impacto, ¿sí? Qué pena que usted Pero, retire la imagen un segundo. Sigue. ok, pero entonces, poco a poco, como se vino dando la globalización, pues al venirse la globalización, resulta que el mundo se interconectó y todo lo que ocurre, así sea en el país más remoto del mundo, afecta las relaciones globales. Entonces es cuando la palabra geo ya no significa un espacio, digamos, específico, sino que significa el resto del planeta, ¿sí? Que la globalización hace que ya los conflictos no sean aislados, sino que muevan a todo el mundo. Entonces ahí podríamos decir que geopolítica es o son las actividades dirigidas con la aspiración de influir en los asuntos internacionales. Cuando un país tiene intenciones de, digamos, hacerse con el país mundial, empieza a hacer ciertas actividades militares, culturales, económicas para tener el control del mundo, ¿sí? Ese sería ahí como esa definición de geopolítica. Hay varios eventos geopolíticos ¿Cómo hablo? que, O sea, acá. digamos, aló, aló. Bueno, hay varios eventos geopolíticos que nos permiten, digamos, observar a través de la historia cómo los bloques económicos o los grandes imperios actuales pues, se desarrollaron, cómo hicieron para llegar a ser ¿Qué esos pasó? imperios que son en este momento. Entonces, por ejemplo, en este momento, no sé si hay como para que den muestra de vida, amigos, ¿cuáles consideran ustedes que son las potencias, digamos, mundiales, las que tienen el poder geopolítico, el control de incidir en todo el mundo? Evidentemente Estados Unidos. ¿Qué otra sería una gran potencia? China, evidentemente. ¿Qué otra? Estados Unidos y China. ¿Y quién más? Rusia. Excelente. Esos serían, digamos, los tres grandes bloques económicos, militares, científicos, que están, digamos, dominando el mundo. Podríamos inclusive agregar otros. Son cuatro. Los bloques actuales que están dominando el mundo son cuatro. Son Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea, aunque la Unión Europea pues, está ahí como un poco débil. Listo. Entonces ahora sí podemos empezar, digamos, con la... Lo que les vamos a exponer acá es poderles explicar cómo esas potencias llegaron a ser potencias y qué intenciones tienen con el mundo, que es lo que precisamente pues, va la geopolítica. Cuba, digamos que no tiene mucha incidencia mundial, y ya ahorita lo vamos a ver más adelante, sí es un punto estratégico, un punto geopolítico, porque está muy cerca de Estados Unidos, y por tanto, pues, a varios imperios como en su momento el soviético y ahora, digamos, con algunas comercializaciones con China, pues ahí es como un punto muy importante geopolíticamente, pero Cuba en sí, la política de Cuba causa cierta, digamos, sí causa mucho impacto, pero en Latinoamérica, digamos, no es algo mundial. Listo. Entonces, para poder empezar, el primer imperio que se colocó, digamos, el primero en crear estrategias geopolíticas de control del mundo fue Europa. Este es un fenómeno que se conoce como la expansión europea. La expansión europea es, digamos, un proyecto que viene desde el siglo XV y más o menos finaliza en el siglo XVII. Bueno, ¿en qué consiste esa expansión europea? Básicamente, durante el final de la Edad Media, los europeos empezaron a dar el salto entre el feudalismo y el capitalismo, ¿sí? Y además descubrieron, bueno, descubrieron es una palabra horrible, ¿no? Ya veíamos que es una invasión, una conquista, al continente americano. Una vez, digamos, llegan a América, el mundo se conecta, ¿sí? Ahora ya no era posible estar desconectado del mundo, digamos que es el inicio de la globalización. Con esa colonización América empieza este proceso de expansión europea. Uno de los primeros imperios que, digamos, se hacen con el poder de incidir en otros pueblos son el imperio portugués, obviamente el que nos tocó a nosotros, que es el imperio español, el imperio holandés, y poco a poco se fueron metiendo el francés y el inglés. Entonces ahí es cuando ellos empezaron a, digamos, imponer su cultura
sobre los demás pueblos. Por eso es que aquí hablamos una lengua que no es propia, tenemos una religión que no es nuestra, ¿sí? La expansión europea se trató no solo, digamos, en dominar las tierras, sino también en hacer un avance de la cultura, lo que llamamos la cultura occidental o la cultura europea, ¿sí? Esa sería la expansión europea. El primer escaño que tuvo esa expansión europea, digamos, lo que lo hizo, ya hablamos de la colonización de América, pero la otra cosita que tuvo fue la esclavitud al continente de África. África siempre ha sido el continente que más ha sufrido por los grandes imperios y potencias, primero porque, digamos, tiene muchos recursos naturales, de allá vienen casi todos los diamantes, lo que conocemos como diamantes, que es uno de los, digamos, de las piedras preciosas más caras del mundo, y aparte, porque por ciertos conocimientos, bueno, eso no se puede llamar, por ciertas supersticiones religiosas, se consideraba que la raza negra era inferior. Entonces, ¿qué era lo que hacían sobre todo los que dominaron durante el siglo XVI y XVII todo el comercio de esclavos en África? Fueron los franceses y los ingleses. Ellos no tenían tantas colonias en América, digamos que América casi todo era de España y de Portugal, por lo que ellos decidieron hacerse con el tráfico de esclavos. Evidentemente, claro, esto es algo racista. En ese momento se hicieron muchísimas, o sea, es el momento en el que Europa no ha pagado ni un solo centavo a los países africanos y americanos. Es lo que llamamos una deuda histórica por todo ese atraso cultural que nos trajeron, ¿sí? Por haber acabado con nuestras culturas, nuestras creencias, nuestros idiomas, con absolutamente todo, ¿no? La conquista de América. Listo, entonces en esa esclavitud de África, resulta que África no, a ellos no los conquistaron las tierras. O sea, los europeos tenían tanta mística y tanto miedo a África que lo que hacían era mandar gente que cazara africanos, cual animales. Lo que hacían era meterse a las aldeas, cazaban a los africanos, los montaban y los vendían en Europa para traerlos aquí a América Latina. Y como acá en América, digamos en toda América, no solo América Latina, porque en América del Norte pues, también hubo ese proceso, ¿no? En toda América, como había tanto, digamos, material, tanta materia prima, trajeron la mano de obra africana y allí empezó a crearse el capitalismo, lo que llamamos el capitalismo mercantil, y la principal potencia pues fueron los europeos. Entonces ahí es cuando, gracias a ese tráfico de esclavos y ellos eran muy contrabando, ahí es donde se inventa el contrabando. Los que crearon el contrabando fueron los ingleses, o sea, Gran Bretaña, que ya ahorita los profes nos habían explicado quiénes son Gran Bretaña, y Francia. Ellos son los que crean el contrabando. Entonces, a través del contrabando, a pesar de que no tenían tanta tierra como los españoles, ellos pues tenían muchísima, era una potencia económica, porque sin esclavos no hay producción. Y sin rutas marítimas, para esta época es donde, durante el siglo XVI y XVII, es donde se pone de moda lo de los piratas. Entonces, quien tuviera las rutas marítimas, pues tenía el poder económico. Entonces, poco a poco, Francia y Gran Bretaña se ubican como el poder económico. Listo. Entonces, luego de que Francia y Gran Bretaña se toman el poder, empieza a ocurrir, ay, Marce, por favor, lo cambias ahí. ¿Cómo? Me lo cambias, por favor, la siguiente. Gracias. Listo. Entonces, digamos que ahí ya sabemos por qué fue que Europa, al dominar a los demás, a África y al dominar también América, pues se hizo con el poder económico durante los siglos XV y hasta el siglo XIX. De hecho, esa expansión no se quedó solo en América y no se quedó solo en África, sino que empezaron a expandirse. Entonces aquí es donde Occidente, sí, también eso es cierto, oiga, qué lindo Darío ahí. El negocio de los esclavos era tan fuerte que hasta los mismos esclavos se casaban entre ellos, o sea, se perseguían para poderse vender entre ellos porque era muy buen negocio. Los ingleses y los franceses, oiga, los mismos que crearon los disque derechos del ciudadano y los derechos humanos y vea, lo que andaban haciendo en África. Listo. Entonces, después de esto, lo que es Francia e Inglaterra empezaron una expansión muy fuerte hacia los otros continentes, sobre todo Inglaterra, lo que es la Gran Bretaña, digamos. Gran Bretaña lo que hicieron fue empezar a expandirse y tomaron como colonia
gran parte de imperios como la India, como ya nos decían los profes en la parte anterior, en alguna parte, dominaron la India y colonizaron también China, ¿vale? El banano, sí, es una forma racista de decir que ellos están más cerca, digamos, o sea, están involucionados, están más cerca a ser simios que a ser humanos. Entonces, por eso se les asocia con la banana. Listo, entonces durante la colonización a China, resulta que Inglaterra, como ya, eso ya es siglo, espérame un segundito, y esto es siglo XIX. Durante ya el final del siglo XVIII y del siglo XIX empiezan a conquistar todas las otras, los otros continentes o subcontinentes, en el caso de India, se meten con China. China había estado durante unos siglos bastante cerrada, aislada. China siempre fue un país que le gustaba estar aislado, pues nomás haciendo la muralla china ya era un símbolo de que a ellos les gustaba que su cultura no se mezclara con la cultura extranjera. Entonces, Inglaterra, como ya era toda una potencia, recordemos que para el siglo XVII y XVIII, Inglaterra había hecho ya la revolución industrial, ¿no? Entonces, esa revolución industrial hizo que ellos tuvieran un avance muy fuerte en lo que es las armas, en lo que es, digamos, un poco de avances científicos que el resto del mundo no tenía. Se da esa revolución industrial y ellos empiezan a necesitar más mercados para poder exportar todo eso que están produciendo. Entonces, como se dan cuenta que China es tan gigante, que tiene millones, miles de millones digamos, como población, es un mercado muy, muy, muy grande. Pero ¿qué es lo que hace? Ahí está, durante esta época es cuando está el rey, espéreme, yo tenía el oiga. Sí, es el rey, ay, bueno, en ese momento todavía no se ha dado la Revolución Francesa, entonces todavía siguen con los reyes. Entonces el rey, el man se da cuenta de que el rey Jorge III, sáquelo, ahí está. Mira, en 1818 decide enviar unos emisarios a China. Se vaya a charlar con esta gente a ver si esta gente que necesita, que nos hable así serio y empezamos a establecer relaciones comerciales. Pero los chinos, como, bueno, más atrás en la historia, a los chinos ya les habían hecho ciertas cosas sobre Occidente, ya había vivido unas invasiones de los mongoles, entonces ellos no querían tener nada que ver con la gente extranjera. Entonces los chinos, el emperador le dijo, no, todo bien, acá estamos sanos, nosotros producimos para nosotros, no necesitamos nada de mercancía, no necesitamos nada de eso que usted dice que es capitalismo, no nos interesa. Qué fue lo que hizo el rey Jorge III de Gran Bretaña? Esto es de las peores cosas que se pueden hacer en la humanidad. Lo que hizo fue empezar a sembrar opio en la India. Como la India era digamos, ya era colonia de ellos, empezó a lo que marca sembrar opio y por medio del contrabando empezó a meter el opio en China para volver a todos los chinos en adictos, volverlos dependientes. Y casi que lo logran. De hecho, por eso es que ahorita hay leyes en China tan fuertes con respecto al narcotráfico. Ellos tuvieron que pasar una muy mala etapa durante el siglo XIX porque más del 80% de la población se volvió adicta al opio. Entonces, cuando se dio cuenta China de que con eso del opio se les estaban metiendo ahí los ingleses, lo que hacen es prohibir el opio. Dicen, no, acá nada de opio, nada de nada, ábranse aquí. ¿Qué es lo que hace Gran Bretaña? Porque no le dejan comerciar el opio, declara una guerra. Se llaman las guerras del opio. La primera guerra del opio es de 1839 a 1842 y la segunda guerra del opio es del 50 al 60, 56 al 60, son 4 añitos. Ya en la segunda guerra del opio participó también Francia, porque es que eso es un mercado muy grande. Sí, el opio es una droga. Digamos, el opio es una planta, pero de los opioides se pueden sacar muchas drogas. ¿Sí? Inclusive el opio se puede inyectar, se puede fumar, bueno, hay muchos opioides. Y el opio también tiene ¿cómo se llama esa vuelta? Síndrome de abstinencia, uno de los síndromes de abstinencia más dolorosos. Si es usted deja de fumarlo y a usted le duele, ¿sí? Entonces, por eso mismo empezaron a hacer que China se hiciera dependiente no solo del opio, sino que empezaron a abrir comercio. Bueno, se acaban las guerras del opio. Ahí viene quién ganó. Pues obviamente iba a ganar Europa, porque Europa tenía una revolución industrial, porque había hecho unos avances de guerra. Ganan y ¿qué es lo que le hacen a China? Hacen que China, o sea, obligan a China a abrir sus puertos.
Dice, entonces usted no nos dejó comerciar el opio así por debajo de cuerda, entonces ahora lo vamos a comerciar por encima de cuerda y usted está obligado a comerciarnos lo que nosotros necesitemos y lo que nosotros queramos venderle. Los obligaron a abrir los puertos y aparte, así de meros locas, les quitaron Hong Kong. Dijeron, no, este pedacito es de nosotros para poder nosotros estar pendientes de que usted no vaya en contra del libre comercio. Como ellos están empezando con todo este cuento del capitalismo, entonces el capitalismo, pues una de sus, digamos, de sus reglas es el libre comercio, ¿no? El comercio se puede hacer sin ningún tipo de restricción. Entonces ellos dicen, nosotros estamos amparados en el derecho que nos da el capitalismo del libre comercio, entonces ustedes se aguantan. China, después de esa Segunda Guerra, uy, es que Occidente, bueno, Europa ahí fue una miércoles porque cuando vieron que China había perdido contra Inglaterra, 14, oígase bien, 14 países europeos y Japón, o sea, 15 países invadieron China. Entre ellos estaba Francia, Alemania, hasta Polonia, que es Polonia, lo único que puso fue un papa, que es el Papa Juan Pablo II, hasta Polonia se metió a China. Entonces durante ese siglo XIX tuvieron a China totalmente metidos ahí, sumidos a lo que decía el Imperio Europeo. Bueno, entonces durante ese espacio, ya después empiezan a haber unas vueltas ahí en China en donde los chinos están ya mamados de la intervención occidental, ¿sí? Que Inglaterra les tenga que decir qué pueden hacer y qué no pueden hacer. De hecho, y es que estos ingleses, Dios mío, estos ingleses eran tan pero tan malos que eh, en Pekín tenían un barrio en donde solo podían estar ingleses. O sea, un barrio dentro de China, sí, exacto, ahí viene la guerra civil. Había un barrio dentro de China en donde no podían entrar chinos, ¿sí? Ponían avisos que decían, no se aceptan ni perros ni chinos. Entonces eso es una vaina, pues bastante denigrante con la misma persona que está en su propia tierra, ¿no? Los europeos hicieron eso no solo con China, ahorita lo estamos mirando a China, porque China es la potencia que ahorita está en tela de juicio. Pero si podemos ver en la India también hay casos en donde, pues, digamos, no, ahí no hay derechos del ciudadano, ahí no hay revolución francesa, ahí no hay, ¿sí? Eso, digamos que van en contravía de eso. La dinastía Qin, sí señor, los manchúes. Eso es a lo que vamos, listo. Entonces después, porfa, si me lo pasas a Marce. Después de eso, China, de la Manchuria, ¿cómo no? Después de eso, China, ya entrando en el siglo XX, resulta que entra en una primera guerra civil, porque en China hubieron dos guerras civiles, entra en una primera guerra civil en donde se arma un partido político que se llama los nacionalistas, ¿sí? Ese partido político de los nacionalistas, digamos que quiere derrotar a la China imperial, quiere quitar a los manchúes, a esa dinastía. Aún no empiezan los comunistas, ojo con eso ahí, todavía no. Solo están los nacionalistas contra el emperador chino, ¿sí? Entonces, ese emperador chino, que es el último de lo que decían ahorita, la Manchuria, termina cayendo en manos de esa revolución nacionalista. ¿Sí? En 1911 se acaba el gobierno imperial que llevaba miles de años y empieza algo que llama la República China. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa república? Uno diría, bueno, pues como el partido se llama nacionalista, pues seguramente sacarán a los extranjeros del país. Resulta que no. Estos que impusieron la República China, tenían muchas ideas del capitalismo y estaban muy de acuerdo con que Occidente dominara la economía mundial. Entonces, en vez de sacar a los extranjeros, empezaron a hacer muchísimos más alianzas e hicieron que Europa sometiera muchísimo más a China. ¿Sí? Muchísimo los empobrecieron, los volvieron, sí, una vaina en donde solo era mano de obra barata, en donde eran esclavos, inclusive habían muchos chinos que eran tomados para las grandes factorías e industrias inglesas, francesas, inclusive hasta alemanas. Y esto hizo, digamos que, pues poco a poco los chinos no estuvieran de acuerdo y luego va a venir la segunda revolución, que ya es la de los comunistas, como ahorita decían. Bueno, ahí llevamos el salto a otro proceso político que digamos que cimbroneó el mundo, que es la Primera Guerra Mundial, de la cual pues, supongo, como es tan famosa, pues ya tenemos, digamos, algunos elementos para saber qué pasó allí en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en esa Primera Guerra Mundial existían, ¿por qué se crea la Guerra Mundial? Simplemente porque los imperios de los cuales estamos hablando se querían expandir.
¿sí? Había una parte que era Alemania, lo que era el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿sí? Esa era, digamos, la triple alianza que quería expandirse por todo el mundo y tener el control de, digamos, por lo menos toda Europa. Y estaba el otro bando, que era la Triple Entente, que ya el profe también nos lo había dicho, el profe Darío, en donde estaba Rusia, Francia y Gran Bretaña, ¿sí? Francia y Gran Bretaña son las potencias del siglo XIX y inicios del siglo XX. Bueno, después al final se mete, ahí medio se mete Estados Unidos no había tenido todavía no tiene el protagonismo, aún está ahí empezando suave zongo, pero hay otro proceso, bueno, espera ahí antes de que acabemos la Primera Guerra Mundial. Esta guerra mundial nos hizo ver cuál era el avance científico, tecnológico y económico de la sociedad. Obviamente no nos hizo ver cuál era el cultural porque lo que hicimos fue matarnos. Pero con esa gran guerra, se le llamaba la gran guerra porque no sabían que iban a haber más, se dieron cuenta de que había un avance bélico pues muy grande, ¿no? O sea, habían armas que ni siquiera existían. Había, por ejemplo, los otomanos, que también era un imperio que quedaba en Turquía, lo que ahora es Turquía, enviaban tropas y ellos todavía no usaban, vaya esto, no sé, no usaban armas de fuego, sino que todavía usaban otro tipo de armas del siglo XIX. ¿Sí? Entonces había como, exacto, espadas, y tenían digamos, no tenían ese avance bélico. Pero Europa, pues sí tenía ese gran avance y por eso es que queda destruida. A esta etapa en la historia, la de las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, se le llama el suicidio de Europa, porque después de estas guerras mundiales, Europa no vuelve a ser el poderoso imperio que había sido desde la colonización. Y ahí pierde el poder porque como las dos guerras mundiales se realizan en Europa, pues queda totalmente deshecha, queda totalmente un potrero, decía el profe, que es muy apropiado ese término, queda totalmente destruida. Bueno, durante esa guerra mundial ahí pasa algo que también posiciona a otro de, exacto, el capitalismo pues, se impone, pero hay que pasarlo. O sea, ya quien la potencia, que es la esperanza del capitalismo, ya no es europea, sino que poco a poco va ingresando a Estados Unidos, con esos avances que tienen lo automotriz, de allá es Ford, de allá hay muchísimas patentes que tienen que ver con los automóviles, con la generación de combustibles, con la energía. Poquito a poco, después de la crisis de los años 20, poco a poco Estados Unidos se va posicionando y va desplazando a Europa en el poder mundial. Pero resulta que en 1917 es donde surge el otro polo importante aquí, que son los rusos, ¿no? De ellos no habíamos hablado. Entonces ahí viene la Revolución Rusa. Bueno, uy, pero cómo se emocionan. Entonces, la Revolución Rusa de 1917, yo creo que ya tienen ahí el contexto, digámoslo, pues sucede digamos, se aprovecha que el zar está bastante deslegitimado, inclusive hay una historia muy bonita, no sé, obvio, lo han escuchado, la historia de Rasputín, que pasa también durante esta época, que es ese monje totalmente eh, oscuro y extraño que empieza a quitarle, digamos, la legitimidad al zar, y cuando están en esa Primera Guerra Mundial, lo que hace Lenin y todo este cuento de los bolcheviques, lo que hacen es tomar el poder, ¿sí? Son acontecimientos que vienen desde febrero y que culminan en octubre de 1917. Con eso, pues, instituyeron el régimen zarista y establecieron un nuevo modelo económico, ¿sí? Rasputin, sí, señores. Eh, Ponen un nuevo modelo económico que se considera comunismo, que había sido propuesto por un señor que podríamos considerar alemán, pero en esa época Alemania no era Alemania, sino que era Prusia, que es Karl Marx, o Carlos Marx, o como, bueno, Smart había creado unas ideas que proponían darle un giro al capitalismo y optar, ¿sí? Avanzar a un nuevo modelo económico que no tuviera ya clases sociales, que reivindicara al obrero, que redistribuyera la riqueza, que acabara, digamos, con las jerarquías entre ciudadanos, pero que le diera el poder al Estado, ¿sí? Una digamos, de las características que tienen estos nuevos regímenes socialistas o comunistas es que le dan muchísimo poder al Estado, ¿sí? La organización estatal es algo realmente, pues ahí podríamos decir, no, ya para gusto los colores, o bueno o malo, pero realmente es algo admirable. Por ejemplo, ahorita que salía, veía una noticia de Putin
Y Putin lo primero que hizo es, en abril nadie trabaja y a todos se les va a pagar. Eso es una vaina de que el Estado realmente tiene unas políticas estatales para garantizar unos derechos. Entonces, sí, obviamente también hay cosas malas, ¿sí? Cuando llegaron al poder, pues tuvieron que hacer durante varias épocas, hicieron purgas donde tenían que sacar toda la ideología capitalista y empezaron a asesinar a mucha gente, en fin, anarquistas mataron también muchos, pero digamos que se liberan, posicionan un nuevo modelo económico y allí ya arranca la siguiente etapa. Bueno, sea la Segunda Guerra Mundial, que ya es lo que seguiría ahí, de Revolución Rusa, eh, salen con ese cuento. Igual, obviamente, lo que decíamos, si a alguno de estos eventos les gusta, pues hermano, estudienlo, píllenlo, hay la de documentales, hay la de videos, ahí. Acá estamos haciendo es como un recorrido rápido para saber cómo es que llegamos a este punto, cómo Estados Unidos, China y Rusia pues, se han convertido, digamos, en potencias. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, esta es la más famosa de estas, todos ven en History Channel y todo eso. Yo la verdad le tengo como una vaina a esta guerra mundial porque yo no sé por qué se hizo tan famosa y toda la gente adora ir a ver a Hitler allá matando judíos. Pero bueno, digamos que tenemos cierto contexto de esta Segunda Guerra Mundial. La intención de la Segunda Guerra Mundial es igual a la de la primera, simplemente el reparto que hubo después de la Primera Guerra Mundial no le gustó a los imperios ni alemán, ni italiano, ni japonés, y pues decidieron hacer otra guerra para volver a, a redistribuir el poder en el mundo. Hay tres cosas que reorganizan el poder en el mundo a través de la historia de la humanidad, lo vemos. Hay tres cosas que logran mover al mundo. La primera es una guerra mundial. Cuando se genera una guerra mundial, el sistema económico y político se reorganiza. ¿Sí? Por ejemplo, ahí la pregunta que hacen, si hubiera ganado la Alemania nazi, ¿qué pasaba? Pues que la economía iba a girar respecto a la política que tenía Hitler y cómo iba a expandir su comercio, su ideología, su cultura. Entonces, hombre, cuidado, me pongo yo a mirar los comentarios y bailas. Entonces, hay tres cosas que mueven el orden mundial. El primero, la guerra mundial. ¿Sí? La guerra mundial hace que se reorganicen los poderes en el mundo. Otra cosa que puede hacer eso es un cataclismo, ¿sí? Que pase un terremoto, que caiga un meteorito, un cataclismo, ni el hijo de madre, que el mundo tenga que volverse a organizar económicamente. Y la otra cosa es una pandemia, que es lo que está pasando ahorita, ¿sí? Porque todo el mundo se mueve y tiene que volverse a organizar el poder. Entonces, por esta Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los italianos y eso sería interesante ver si el coronavirus es socialista o si lo hicieron más bien los estadounidenses. Pero bueno, ya vamos para allá, tengan paciencia. Entonces, reorganizan el mundo y adivinen quiénes son los que quedan ahí, digamos, como grandes ganadores. Primero, la poderosa Rusia, que ya se va convertido en algo que llaman la Unión Soviética, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, queda como el gran ganador. A veces vemos las películas de Hollywood y siempre nos dicen que es Estados Unidos el que gana la guerra y no, resulta que Rusia fue el que puso más hombres, el que tenía más avance, digamos, militar, el que puso más armamento, el que entró a Berlín, ¿sí? Él fue el que realmente derrotó a Alemania. Y el otro que quedó súper, hiper, mega poderoso en términos geopolíticos, pues fue Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ahí demostró que era una potencia. ¿Por qué? Desafortunadamente, para demostrar que usted es una potencia, pues tiene que darle temor a todo el mundo. Entre más temor te tengan a ti en el mundo, quiere decir que más incidencia tienes en los asuntos de los otros países, ¿sí? Como, uy, no, es que estos manes botaron dos bombas atómicas. Solo se han botado dos bombas atómicas en la historia de la humanidad y las dos las botaron ellos. Uy, no, qué miedo. Así como no, ¿sí? Es como que ese terror lo ubica en un lugar muy poderoso en lo que consideramos como geopolíticamente. Queda Rusia y queda Estados Unidos como grandes incidentes del poder. Listo. Bueno, ahí ya luego se empiezan a dar ciertos conflictos que tienen que ver con esos dos bloques que ya ahorita de pronto la profe Marce les va a ahondar muchísimo más en ese tema, pero se crean dos bloques que son el comunista y el bloque capitalista, ¿sí? Y esos dos grandes bloques empiezan a incidir en conflictos entre varios países, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, está la guerra de Corea, que es una de las guerras en donde uno de los bandos pues está con digamos, el bloque comunista y el otro bando está con el bloque capitalista, casi siempre impulsado por Estados Unidos. Y ahí viene, bueno, yo creo que esas Coreas te las voy a dejar a ti, Marce, ¿te parece? Yo voy a hacerle a la Revolución China como para Sí, dejarlo obvio. listo.
como para dejarlos ahí, ya dejamos que Estados Unidos llegó que, bueno, que Europa había dominado por mucho tiempo a todo el mundo, luego por las guerras, bailas, bajó el poder y nunca volvió a ser imperio. ¿Quién se posicionó con el capitalismo? Estados Unidos, las bombas atómicas, todo el visaje, ¿no? Y la Unión Soviética. Ahora, ¿qué pasó con China? Mientras tanto, ¿qué ocurría en China? Resulta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se da esa revolución de Mao, que es la Revolución China de 1949. En China acuérdense que se habían separado entre nacionalistas e imperialistas. Luego los nacionalistas ganan, ponen la república y se separan entre nacionalistas y comunistas. ¿Sí? Aunque nacionalistas pues suena extraño porque igual son capitalistas totalmente apoyados por Estados Unidos. Por Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial también fueron apoyados por Alemania nazi. Algo muy extraño, que Estados Unidos y que la Alemania nazi, ambos a la vez, están apoyando un mismo país. Ahí es donde nos hacen ver cuáles son los intereses geopolíticos. Más allá de la ideología, todos los países tienen ciertos... eh, sí, Occidente apoyó, bueno, es que ahí es algo interesante. Ustedes están los dos bandos, los nacionalistas apoyados por capitalistas, por Estados Unidos, y están los comunistas, pero es que los comunistas también tienen ideas occidentales, de Uy, lo más manito, ojo malas. con eso. Ay, bueno, ahí va ya a sumerse. El hecho es que la revolución china, cuando se genera, hace que poco a poco China se ubique en el comunismo, pero China le cambia, digamos, un poquito a la idea de fondo de lo que es el comunismo. Entonces ellos, eh, por ejemplo, no ven que la sociedad para poder pasar a un socialismo tiene que pasar por una industrialización, sino que tiene que pasar desde el campo. Entonces, en vez de poner a los proletarios en la base de su lucha, ponen es a los campesinos, porque es que Colombia, digo, China, aunque uy, ¿por qué saldría Colombia? China, pues es un país agrícola, sí es más campesino que industrial. Entonces, se da una revolución es desde el campo. Esa es, digamos, la variación que tiene China. De hecho, China no tuvo muy buenas relaciones con Rusia. Eso es porque primero comparten unos límites muy largos. China y Rusia tienen unos límites muy largos y siempre han estado en conflicto por esos límites, sino también ideológicamente. Entonces se la pasaban peleando por a ver quién tenía el verdadero socialismo. Entonces, de hecho, Mao llamaba Mao llamaba a los soviéticos como imperialistas, sociales imperialistas, socioimperialistas, o algo así, que eran socialistas de palabra, pero imperialistas de hecho, ¿no? Porque pues la Unión Soviética se adhirió a muchísimos países que tenían una economía muy, digamos, muy débil y él los fue absorbiendo hasta hacer que la Unión Soviética fuera un imperio más grande inclusive que el de los zares. Había como una vaina que China criticaba. Entonces ahí poco a poco se va ubicando, ya vamos viendo cómo las tres potencias se van a ir ubicando. O sea, ya te doy el paso, Marce, a su merced. Porfa, acabemos de... Ah, no, mentira. Ahorita, bueno, más bien, sí, continuamos. Lista, pues. Eh, bueno, ¿cómo vamos ahí? Reportémonos con vida. ¿Vamos bien? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Nos estamos durmiendo? ¿Nos motivamos? Estamos pensando muchísimas cosas, al menos conspirar. Breve. Eh, entonces sí, la geopolítica es que, digamos, considerar que no hay un solo fenómeno en el mundo que ocurra por causa del azar. Por eso dice, con una intención estratégica, ¿sí? Con la aspiración de que en algún momento alguna potencia mundial, es decir, en esos términos, tenga el dominio de territorio, ¿sí? Y ahí voy a lo que decía Santiago ahorita, el monopolio de la tierra, ¿sí? Y por eso las guerras siempre han existido de esa forma. Entonces, bueno, se empieza a consolidar el bloque, eh, por eso los colorcitos, ¿sí? Vamos a empezar a mirar geopolíticamente cómo empieza a dividirse el mundo y empieza a funcionar el bloque de aliados, bueno, de quienes en su momento, ay, espérense un segundo, ¿qué es eso?
Ya, perdón, es que me estaban llamando, no sé. Empieza a consolidarse un bloque entre países que están aliados, digamos, por alguna cercanía comercial o por alguna cercanía ideológica, que eso ya, déjenme un segundo, ya ahorita lo vamos a ver, o por, digamos, apoyo militar, ¿sí? Que Estados Unidos es experto en proporcionar apoyo militar. Sí, los aliados no son solo los de la Guerra Mundial, Gameplays, no sé quién sea mi compañero Gameplays, pero las alianzas siempre han existido, más políticamente hablando. Entonces, eh, en ese intermedio entre lo que es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría se empiezan a consolidar unas alianzas, más que todo Estados Unidos empieza a forjar como cancha en Oriente, después de volver a Hiroshima y Nagasaki una nada, por no decirles otra cosa acá, a coger más fuerza en lo que Occidente ha llamado Oriente, aunque Oriente es un territorio muy grande y como Oriente es un territorio muy grande no se podría homogenizar. Pero digámosle Oriente, ¿sí? Para solamente hay que poner en cuestión el término. Entonces es Estados Unidos el que empieza a hacer la alianza, por ejemplo, con Israel, con Corea del Sur, que empiezan a imitar como el modelo mucho más occidental, o también en este momento, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, en este momento están apoyando incluso un sector musulmán de China, y todo pues con el fin de esa campaña contra el comunismo que se inicia a partir de los años 50. Entonces Israel se vuelve Israel como lo conocemos hoy en día a partir de la mitad del siglo XX, de los años 50. Y claro, la guerra de Corea influye en, vamos a ver que es un régimen militar donde una parte de Corea, en un paralelo, más específicamente de Corea, está inundado de tropas rusas y la otra mitad está inundada de tropas norteamericanas. Y entonces es así como se da la separación de las dos Coreas y cada una pues tiene su aliado. Estados Unidos dividió la península por el paralelo 38, el norte quedó ocupado, bueno, por tropas estadounidenses. Entonces ahí se van definiendo los aliados, pero todavía no se da una enfrentación a nivel mundial. Johnny, ¿puedes hacerme el favor de la contextualización de este evento histórico? Johnny Jesús. ¿Johnny murió? Bueno, está bien. Si Johnny muere, ya volverá. El caso es que se va formando el contexto mundial para que se polarice el mundo. ¿Sí? Ya la cuestión no es a nivel nacional, como en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, que entonces la cuestión era para defender mi soberanía y si usted se mete con mi territorio, digamos, sobrepasa mis límites políticos, eh, se arma un enfrentamiento bilateral. No, sino que es más a consolidarse un orden más global, a tenerse en cuenta más los estados-nación entre sí, lo que no había pasado antes. Bueno, China, para consolidarse también como potencia, pues China y Rusia han compartido ese sentimiento de consolidarse como potencia, solamente que China es un poquito eh, más dada hacia la industria internacional, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, más dada la industria internacional, lo que tiene que ver con multinacionales, con transnacionales, la invasión de territorio. Por ejemplo,
Acá le echamos muchísimo la culpa de que las multinacionales, sí, que nuestro territorio está invadido por multinacionales gringas. Y es que Hidrochina no es gringa. Y también estaba, digamos, señor, necesito a Johnny. ¿Está por ahí? ¿Alguien trataba de hablar? No, bueno. Las multinacionales también son chinas y China también busca expandirse a nivel territorial. Digamos que han sido como los tres más influyentes después de la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se empieza a armar bueno, ahora sí, la Guerra Fría, se empieza a armar este contexto para que ocurra una Guerra Fría que fue, si bien fue un evento que fue directamente no armado entre dos países, sino que fue más mundial y eran bases militares entre territorio y territorio. Entonces ahí es cuando se arma, digamos, se consolida mucho más la alianza entre Rusia y China, ¿sí? Precisamente porque estaban pasando por los mismos eventos, perdón, Corea del Norte, Rusia y China, y por otro lado Irán, que también ha apoyado muchísimo, digamos, el territorio palestino o los territorios que ha querido invadir Estados Unidos. Y por otro lado, pues estaba Estados Unidos apoyado también de Europa Occidental, lo que ha sido Inglaterra, más que todo Inglaterra. Entonces, maldito seas Israel. Es verdad. Esperen, es que esos comentarios están muy parches y me distraen un poco, amigos y amigas. Listo. Y por el otro lado, digamos las alianzas mejor consolidadas. Lo que decía ahorita Johnny, por ejemplo, de que era extraño que un país neoliberal o un país imperialista fuera nacionalista. Y es que ahorita vamos a ver cómo se va a empezar a consolidar esa necesidad de que el Estado también cubra algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este momento. El caso es que Estados Unidos, digamos, en esa campaña contra el comunismo, empieza a financiar bases militares, se lo vamos a ver aquí, a financiar bases militares, a poner bases militares y a financiar armas en otros países que tienen que ver tanto con América Latina como con el hemisferio oriental. Entonces, por un lado estaba la ideología capitalista, ¿sí? Que era un sistema democrático que propendía porque el mercado se regulaba por sí solito y que el Estado no tenía que meter pues las manos ahí. Por otro lado, estaba el bloque comunista, que estaba conformado por los países que acabo de nombrarles, que estaban como en el mismo intento, ¿sí? No quiero que pongamos en cuestión si fue o no verdaderamente socialismo o comunismo en la práctica, sino que llevaban esa ideología. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Johnny? Ay, no, es que no puedo ver sus comentarios porque estoy proyectando pantalla, ¿sí? Nada, Bueno, profe, continúa, continúa. gracias, es que no puedo ver bien la pantalla. Gracias. Bueno, entonces íbamos en que por el otro lado no íbamos a poner en cuestión si el comunismo ha funcionado o no. Digamos que, como les digo, este es un reportaje imposible. Y este proyecto del bloque comunista se basa más en la economía estatalizada, ¿sí? De planificación. Entonces, que el Estado pueda intervenir y que incluso las empresas sean del Estado y que el Estado sea el que satisfaga las necesidades. Entonces, hay ahí una brecha, ¿sí? Entre las dos ideologías que empiezan a competir entre sí a ver por cuál de las dos abarca más territorio.
Por un lado está la OTAN, la alianza militar, lo que decía ahorita Darío, del Tratado del Atlántico del Norte, lo mismo, apoyada por los países occidentales, liderados por Estados Unidos y Europa Occidental, y el Pacto de Varsovia, sí, digamos por el lado de la ideología comunista, apoyado por Rusia. Las dos ideologías contribuyen a la industria nuclear militar. Las dos tienen una fuerte industria nuclear militar y lo han comprobado. Eh, bueno, se desintegra la Unión Soviética, pero sin embargo la lucha contra el comunismo no termina. ¿Qué pasa? Se imponen dictaduras en América Latina. ¿Sí? Acá no vamos a hablar mucho de América Latina, pero es para que se vea que es parte de un proyecto global, que toda acción tiene una intención. Y esas dictaduras en América Latina son precisamente apoyando golpes de estados que impriman que eliminen, sí, que impidan el triunfo de las guerrillas comunistas que se estaban gestando, por ejemplo, en ese momento, o de movimientos revolucionarios, ¿sí? Porque, por ejemplo, también tenemos en ese momento a Vietnam, que era el centro de guerra en ese momento, donde llega todo el armamento de Estados Unidos, digamos uno de los países más víctimas. Y bueno, digamos, se estaba definiendo, ¿no? ¿Qué país que estaba con quién y si no estaba con un bando, estaba contra el otro? ¿Me hago entender? Entonces, si usted no se declara a nivel público como un país capitalista, digamos en nuestro ejemplo, usted está contra nosotros y lo podemos invadir y ya. ¿Qué tenían que hacer los países? Tomar partido de una vez. Bueno, eso digamos a nivel Guerra Fría. Ahora, ¿qué pasa con China en ese momento? Pues China, por el lado de lo global, por el lado del mercantilismo y de los tratados, bueno, de extender las relaciones, pues hay una modernización donde China busca sumergirse en el comercio nacional. Plan que le salió muy bien, plan que le salió excelente, porque ahora incluso hasta las fábricas de Estados Unidos se mudaron a China, ¿sí? Como planta física, como industria, ¿sí? Donde se produce, donde se ensambla. Y de ahí puede exportar. Eso es lo que pasa más o menos con el plan de modernización. ¿Para qué? Que por el lado económico, digamos, sin dejar de lado su lado militar, para que por el lado económico pueda hacerle contrapeso a lo económico de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos nada más y nada menos tiene la sede del Banco Mundial en Washington o alguna otra cosa de respecto a la multinacional, o bueno, por ejemplo, Coca-Cola o cualquier monopolio que sea Monsanto, Bayer. Ah, no, Bayer es alemán. Bueno, algún profe que ahorita me rectifique Bayer de dónde es. Sí, 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 es es bueno, alemán. alemán. buena banda, buena. Entonces, así sea Estados Unidos o sea, así sea Alemania, en el análisis geopolítico caminan para el mismo lado, raro, como decía ahorita Johnny, porque en la actualidad, pues precisamente es la brecha se pone más amplia, ¿no? Entre Occidente y Oriente. Por aquí que vemos algunos punticos azules y por aquí deben haber algunos punticos rojos, obviamente, pero pues nuestro análisis es más enfocado pues hacia China, ¿no? Pero sí, ya después le dedicaremos alguna sesión de geopolítica a cómo se ve más a nivel continental. El caso es que, bueno, eso hace que entre Estados Unidos y China se genere una rivalidad, una guerra económica entre potencias en el año 2018. Lo que pasa es que Yo te China, puedo agregar algo ahí, Marce, una ¿quién cosita. eres? ¿Quién es yo?
Johnny. Oiga, ¿usted dónde estaba? Lo necesitaba hacer esto. Ay, es que estaba en el baño, disculpa. Ay, Profe, me David. hace el favor y me... Exacto, es que que para que me haga el favor y me deje ahí en 2018. Y le Ah, bueno, estaré... Sí, que participes porque también aguanta que estés ahí. Gracias. sí, no, lo siento, fue un momentico que salí. Dice que estaba en el baño. Buena banda. Listo, ya está, ya está. Bueno, entonces, bueno, la modernización, lo que pasa es que ahí Mao muere en el 76. Entonces, Mao antes de morir se había hecho algo que se llamaba la revolución cultural y con esa revolución cultural lo que pretendía hacer era acabar con todo lo que fuera capitalista y con todo lo que fuera comunismo ruso. Entonces el man, digamos, se le critica mucho eso porque casi que 20 millones de personas fueron asesinadas por esas purgas que se hicieron durante la revolución cultural de los 60, es de los años 60. Cuando muere Mao, entonces China había quedado aislada, habían sacado todo lo internacional y estaban empezando a vivir muchas hambrunas. Cuando se muere en el 78, sube un señor que se llama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping toma el poder del Partido Comunista. Ahorita el hijo es el que es el presidente, ¿sí? No es el mismo Xiaoping. Ahorita el presidente es el hijo de ese señor. Ese señor se murió en el 97. Además, lo que dice es, bueno, vamos a modernizar China, vamos a tomar algunos elementos del capitalismo para poder competir como potencia. Entonces ahí dicen, ya China no se va a cerrar, sino que ahora nos vamos a expandir y vamos a empezar a competir con la tecnología. ¿Cómo lo hacen? Dos estrategias muy ásperas. Pues ásperas, digamos, económicamente, ¿no? Porque lo primero que dicen es, listo, vamos a inundar el mercado internacional con mercancía. Entonces lo que hacen es empezar a hacer productos de baja calidad, de fácil acceso, básicos, cosas que sean fáciles de producir y empezar a llenar todo el comercio e inundarlo de producción china. ¿Qué es lo que se logra, digamos, con esto? Pues que las personas empiecen a ver muchísimos productos de China, ¿no? Eso lo podemos ver nosotros, ¿no? Que todo lo que tenemos es Made in China, Made in China, Made in China. Ese proceso empieza a finales de los 80 con el señor Xiaoping y ya es en los 90 en donde se potencializa. Bueno, una de las cosas que también ahora empieza a hacer China es que los manes devalúan la moneda, bueno, devalúan porque ya no hacen eso, entonces ellos empezaban a imprimir más billetes y a lo que imprimían más billetes, entonces la moneda china baja el costo, o sea, se desvaloriza. Y al desvalorizarse, lo que hace es que los productos cada vez sean más baratos. Por eso que todos los países del mundo empezaron a comprar todo lo que era chino porque era más barato. Entonces, durante los 90 se tenía esa vaina de que no, es que todo lo que es chino es bajo de calidad. Entonces, para que eso se quitara del consciente, digamos, de la idea de todo el mundo, China crea un proyecto que se llama la misión Made in China. Entonces es un plan que hacen hasta 2025. Ellos dicen, en el 2025 vamos a ser potencia mundial tecnológica. Ya no vamos a hacer solo cosas que sean, exacto, Huawei. Huawei es una empresa muy interesante que es creada en el 87 y entonces Huawei es la primera que entra en ese proyecto de Made in China. ¿Qué es lo que hacía Huawei? Dijeron, listo, nosotros como Estado chino necesitamos empresas privadas para que compitan en el exterior, ¿sí? Entonces, listo, vamos a aceptar que haya un sector privado, a pesar de ser comunistas, va a haber un sector privado, pero ese sector privado tiene que hacer unas alianzas de mutua ayuda con el Estado chino, ¿sí? Entonces ahí como que mezclan lo estatal con lo capitalista. Eso es lo interesante de China, la historia de China es muy bonita porque China combina elementos de Occidente y les mete su propia vaina y resultan siendo algo muy diferente a lo que plantea Occidente.